comienza diciéndonos que nuestra salvación está en el plan redentor de Dios, que nuestra salvación fue planificada con Dios desde antes de la fundación del mundo, que el medio de la salvación fue el Evangelio, el Espíritu Santo entró a nosotros y que esa salvación es por medio de la gracia de Dios, no por un mérito humano. Entonces, hablando de ese contexto, hermanos, Pablo nos dice, verso 17 ahora, capítulo 4, verso 17, entonces esto pues digo y requiero en el Señor. En otras palabras, dice Pablo, entonces ahora entendiendo el concepto de su salvación en general, dice Pablo, verso 17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuestra nueva vida en Cristo, hermanos, debe estar marcada en primer lugar, hermanos, por una vida completamente distinta a la vida que nosotros llevamos antes de nuestra regeneración. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, que esa manera de vivir que nosotros debemos de llevar en la actualidad, entendiendo que somos nuevas criaturas en Cristo, debe de estar marcada de una completa distinción entre la vida pasada, la vida del incrédulo, con la vida que nosotros tenemos ahora en Cristo. Entonces Pablo nos empieza a decir, hermanos, primeramente, que nuestra vida en Cristo debe ser completamente distinta a la vida que nosotros llevábamos cuando éramos incrédulos. Y Pablo comienza describiéndonos cuál era la manera de vivir que nosotros teníamos antes de ser regenerados y la vida que hoy lleva la persona sin Cristo. Verso 17 dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego nos dice verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda insensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, hermanos, el hecho es que nosotros por la gracia de Dios hemos nacido de nuevo, pero nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando activa. Es decir, que nosotros mientras estemos en la tierra, vamos a seguir teniendo una batalla contra nuestra propia carne. Es una batalla que nosotros vamos a tener que enfrentar de aquí hasta que el Señor Jesucristo venga. Un día nuestros cuerpos serán plenamente glorificados, ya no vamos a batallar más con la naturaleza pecaminosa, con esa naturaleza de la carne. Y ahorita nuestro hermano Rigo lo mencionaba en las peticiones, tal como el apóstol Pablo lo dice, hay una lucha interna en el creyente. Aquello que no quiero hacer, eso hago, decía el apóstol Pablo. Este cuerpo de muerte, hermanos, todavía sigue teniendo, hermanos, actividad en nuestra vida. Mientras nosotros, hermanos queridos, no nos llenemos del Espíritu Santo, vamos a seguir batallando con este cuerpo pecaminoso. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene pecados, cada uno de nosotros tiene una naturaleza, tentaciones, tiene sensibilidad a ciertas cosas, afinidad a ciertas cosas que antes en la vida pasada nosotros practicábamos, pero que ahora en Cristo, dice el apóstol Pablo, nuestra manera de vivir debe de ser completamente diferente. El verso 18 nos dice que la naturaleza de aquellos que están sin Cristo era un entendimiento entenebrecido. Es decir, su mente estaba completamente en oscuridad completa. Estábamos ajenos de la vida de Dios. Había ignorancia en nosotros. Y aunque muchas personas hoy profesan conocer a Dios, profesan creer en Dios, profesan seguir a Dios, hermanos, la realidad es que su conducta y su manera de vivir contrapone o muestra una completa diferencia de lo que ellos dicen ser, porque su vida, hermanos, está habituada al pecado. Y así estaba nuestra vida, hermanos, habituada al pecado. Éramos ignorantes de las cosas de Dios, no nos gustaban las cosas de Dios, no había en nosotros deseos de buscar las cosas de Dios, no había en nosotros deseos ni siquiera de buscar a Dios. Y la razón la dice Pablo, por la dureza de su corazón. Hermanos, éramos duros de corazón. No todos llegamos a Cristo luego. Gloria a Dios por los que la primera vez que se les habló del Evangelio creyeron en el Evangelio, pero algunos de nosotros
batallamos para haber creído en el evangelio. Tuvimos que ser expuestos al evangelio varias veces y Dios por su misericordia nos alcanzó. Si nuestro corazón, hermanos, fue sensible al evangelio, fue por la gracia de Dios, hermanos, porque nosotros estábamos habituados a la dureza del corazón. Es por esa misma dureza que el hombre no quiere nada con Dios, que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, y esa era nuestra vida pasada. Versículo 19 también nos dice que esa vida que estaba marcada en el pasado, de la cual ya no debemos de vivir, dice que estaba marcada por haber perdido toda sensibilidad y por habernos entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, para nosotros la inmoralidad era una conducta, era una práctica habitual, hermanos. Esta es la conducta habitual de la persona sin Cristo, y eso lo vemos en Romanos capítulo número 1. Vamos a ir rápidamente, por favor. Romanos 1 nos dice el apóstol Pablo, hermanos, cómo era la vida de aquellos que están sin Cristo, cómo era la vida nuestra. Y hermanos, cuando hablamos de inmoralidad, no solamente estamos hablando de todos de pecados extremos o pecados altamente inmorales, sino también estamos hablando de deseos y de pasiones que estaban en nuestro ser, habituados en nuestro corazón, en nuestra mente. Mire lo que dice Pablo, capítulo número 1 de Romanos, versículo número 24. Note lo que describe en cuanto a la vida del hombre. Dice: por lo cual también Dios, hablando del ser humano, los entregó a la inmundicia en los deseos, concupiscencias son deseos, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Note ahí, hermanos, que Pablo dice claramente que el ser humano, hermanos, está entregado en los deseos de su corazón, al grado de que el ser humano, hermanos, ha deshonrado su propio cuerpo. Verso 26 dice también: por esto Dios los entregó ¿a qué? Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nota que Pablo dice que el hombre fue entregado por Dios a pasiones vergonzosas, hermanos. Tal ha sido la inmoralidad, las pasiones desenfrenadas del ser humano, que ha cambiado, ha desordenado, ha cauterizado su conciencia, ha cauterizado la moralidad y la han llevado a un extremo, hermanos, que es en completa oposición contra Dios. La homosexualidad, por ejemplo, no es oposición contra el gobierno. La homosexualidad no es oposición contra las tradiciones familiares de las décadas anteriores. La inmoralidad, la homosexualidad, el lesbianismo es oposición contra las leyes morales de Dios mismo. Son una afrenta contra Dios. Y cuando el hombre, hermano querido, es corrupto, cuando el hombre, hermano, sin Cristo, se deja llevar por sus pasiones, se deja llevar por sus deseos, hermanos, va a llegar un momento en el que esa persona va a terminar tocando fondo, cometiendo acciones inmorales, cometiendo delitos inmorales, cometiendo prácticas, hermanos, en las cuales son aberrantes. Y esto es porque el hombre no ha tomado en cuenta a Dios. Y si recordamos de dónde el Señor nos ha sacado, hermanos, podemos constatar que muchos de nosotros, si no llegamos a estos grados, ha sido porque Dios nos alcanzó a tiempo. Lamentablemente otros han pasado por ahí, pero pueden decir gracias a Dios, porque de esta manera de vivir el Señor nos ha sacado. Hermanos, el Señor nos ha sacado de la basura del mundo. Y dice Pablo: queridos hermanos, ya no regresen a las prácticas de las cuales el Señor los ha sacado. Ya no regresen a esa vida habitual en la cual antes estaban. No vayan en pos de ese estilo de vida. No miren atractivo la vida que el mundo lleva. Ellos son ajenos de Dios. Ellos están en ignorancia. Pero queridos hermanos, nosotros ya no somos ignorantes. Ahora tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos ha hecho nacer para ser nuevas criaturas, para la gloria y para la honra de Dios.
Esa es la exhortación de Pablo. Ya no andéis, y ese verbo andar es ya no vivan, ya no se ajusten, ya no se amolden al estilo de vida que llevaban antes. Y hermanos, el cristiano debe estar marcada diferencia en esa forma de vida. Para nosotros, hermanos, no es que seamos simplemente conservadores o altamente moralistas o anticuados como el mundo nos dice, sino que nuestra nueva vida en Cristo nos lleva a entender que toda clase de inmoralidad es en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. Dios es quien estableció cómo debe de vivir el hombre. Dios es quien estableció la moralidad. Dios es el que diseñó la moralidad, y cuando alguien viola ese principio, contra Dios se ha levantado. Y entonces, hermanos, nuestra vida nueva no está marcada por las prácticas que en este mundo hay. Pero también el apóstol Pablo, hermanos, regresamos a Efesios, nos dice que nuestra vida presente entonces debe ser marcada por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice Efesios capítulo número 4, por favor, versículo número 20. Note el contraste que Pablo hace y nos hace entender a cada uno de nosotros. Verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia quién, hermanos. Hermanos, este estilo de vida no está marcado por la denominación cristiana. Siempre he escuchado a jóvenes, algunos jóvenes que he oído cuando les preguntan el por qué no hacen ciertas cosas, por qué tus padres no te dejan salir con nosotros, por qué no tomas, por qué no fumas, por qué no bebes, por qué no vas con mujeres, por qué no haces esto. Y muchos de ellos dicen: es que mi religión no me lo permite. Es que yo no debo hacer eso porque mis papás se enojan. No, hermanos, dice el apóstol Pablo que nuestra vida ahora está marcada no por la religión, no por la religiosidad, sino está marcada porque hemos aprendido así de Cristo, hermanos. La vida que nosotros debemos de llevar ahora debe ser en conformidad por las normas que Cristo ha establecido, y no por las normas de una religión o una denominación, sino por las normas y la vida, la conducta de aquel que nos ha salvado, y este es Cristo. Y Él nos dejó ejemplo, dice el apóstol Pedro, para que sigamos sus pisadas. Entonces dice Pablo: ustedes deben de vivir diferente de la vida que fueron rescatados, porque ustedes no aprendieron eso de Cristo. Ahora vean lo que dice el verso 21. Si en verdad le habéis oído, y si en verdad fueron enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Mis amados hermanos, la vida que se nos muestra en la Escritura, al obedecer la palabra de Dios, hermanos, el propósito de obedecer las normas que Dios nos ha dejado es para que nosotros cada día seamos imitadores del Señor Jesucristo. Él es el estándar, Él es la meta a la cual nosotros debemos llegar a alcanzar. Él es el modelo que nosotros debemos de seguir. No es un pastor, no es un anciano, no es un líder religioso. Cristo es la meta, es el estándar, es la estatura que nosotros debemos de llegar a alcanzar. Mire lo que dice mismo capítulo 4 de Efesios, versículo número 11, el apóstol Pablo dice cuál fue el propósito de los dones y de ciertos ministerios que tienen que ver con la enseñanza de las Escrituras. Note que Pablo dijo: ustedes no aprendieron así a Cristo si por Él fueron enseñados. Y el Señor, por medio de estos personajes, verso 11 dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es decir, por medio de estos ministerios que el Señor en su iglesia ha puesto, ha sido para enseñarnos la vida de Cristo, verso 12, a fin de perfeccionar ¿a quiénes, hermanos? Los santos somos todos nosotros, los creyentes. Entonces el propósito de estos ministerios de enseñanza son para perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de ello? Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, hermanos. Llegar a ser como Cristo.
llegar a vivir como Cristo vivió. Y es un proceso que todos nosotros tenemos que efectuar en el día a día. Vea lo que dice primera carta de Juan, capítulo número 2. Esta es la meta de todo nuevo nacido, de todo regenerado, que la vida de Cristo debe de ser reflejada en nosotros todo el tiempo. Primera de Juan 2, vea lo que dice el apóstol Juan, versículo número 6. Vamos a leer desde el verso 4 para ir agarrando el contexto un poco. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Note que Juan claramente menciona, hermanos, que la evidencia de alguien que en verdad ha conocido a Cristo, que en verdad le sigue, es que obedece su palabra. Ahora vea lo que dice el verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vea eso. Por eso sabemos que estamos en Él. ¿Cómo realmente sabemos que somos seguidores de Cristo? ¿Cómo realmente sabemos que hemos nacido de nuevo? Por las obras que nosotros hacemos, y una de ellas es obediencia a la palabra de Dios. Vea lo que dice el verso 6. El que dice, el que proclama con sus labios, el que dice que permanece en Él. Entonces, ¿cuál es la evidencia de aquel que dice que permanece en Él, hermanos? Debe andar, debe vivir. El verbo andar es vivir, estilo de vida. Debe vivir, debe andar como Él anduvo. Entonces, la nueva vida en Cristo, hermanos, no solo está marcada por una diferencia de la vida del incrédulo o de nuestra vida pasada, sino que nuestra vida está en completa simetría con la vida de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo: ustedes no aprendieron así a Cristo. Cristo no vivió así. Si en verdad le han oído, si en verdad han conocido de Él, si en verdad permanecen en Él, si en verdad dicen que están entonces en la verdad del Evangelio, entonces su vida debe ser tal como la que Él vivió. Y hermanos, es una vara muy alta. Ahora, humanamente hablando, ninguna persona puede llevar la vida de Cristo. Somos imperfectos. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda a vivir como Él vivió. Y ese es un proceso diario, hermanos. Ese es un proceso que nosotros vamos a ir llevando diariamente. Cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados, tenemos nuestras luchas, tenemos nuestro temperamento, tenemos nuestro carácter, pero día a día debemos de morir a nosotros mismos. Vean lo que Pablo decía en Gálatas 6. Miren lo que el apóstol Pablo decía. Gálatas capítulo número 6. Dice el apóstol Pablo, capítulo número 6, versículo 14. Dice Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vea que Pablo entendía su vida en Cristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Y qué dice Pablo, hermanos? Y yo al mundo. Es decir, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Ahora nuestra vida, hermanos, está marcada por Cristo Jesús. Vea lo que dice versículo 22 en Efesios 4. El apóstol Pablo continúa su idea y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo dice: en esa vida pasada ustedes deben despojarse del viejo hombre, deben de quitarse esas prendas añejas, esas prendas antiguas, ese estilo de vida, pero también esa manera de pensar que tenían antes. Y dice el verso 23: con claridad, y renuévense, hagan nuevo su mente, el espíritu de vuestra mente. Mis amados hermanos, el corazón ha sido regenerado, pero la mente necesita ser renovada. Y cuando habla de la mente, está hablando, hermanos, de los pensamientos, las filosofías, la manera en la que concebimos la vida, la cosmovisión que nosotros tenemos de las circunstancias. Y yo he visto, hermanos, muchas personas, por ejemplo, que son nacidos de nuevo, son salvos, pero que empiezan a compartir un sinfín de pensamientos humanistas.
como si por frases o palabras como de yo perdono pero no olvido, por ejemplo. Esa sería una ausencia de la renovación de su mente. Creen en Cristo, creen en la salvación, creen en la gracia de Dios, pero siguen pensando como pensaban cuando estaban sin Cristo. Siguen viendo la vida de la misma manera que la veían cuando estaban sin Cristo. Siguen creyendo las filosofías que este mundo enseña. Y dice Pablo, debes de renovar el espíritu de tu mente también. Eso debe de cambiar tu percepción de la vida, tu percepción de tu familia, la percepción con la que trabajas, de lo que haces, las cosas, el cómo ves a los demás, el cómo trabajas en tu vida diaria, el cómo llevas tu hogar. Eso también debe de cambiar. Pablo lo mencionaba en Romanos 12, versículo número 2, vea que Pablo lo dice también, que la mente debe de ser renovada. Romanos 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Pablo dice, deben de renovar su mente. Su mente debe ser transformada también. No deben de adaptarse a este siglo, no deben de adaptarse a las cosas que en este mundo ven, que en este mundo oyen, sino deben de aprender a escuchar de tal manera como Dios quiere que nosotros escuchemos. Hermanos, el campo de batalla se encuentra en la mente de cada uno de nosotros. Satanás pone pensamientos en nosotros que son muchas veces contrarios a la palabra de Dios. Y hermanos amados, lamentablemente muchos cristianos siguen creyendo esos pensamientos que son contrarios. Ese es el campo de batalla que todos nosotros vamos a tener que enfrentar en esta vida. Por eso dice Pablo, renueven el espíritu de su mente. Nos dice también en 2 de Corintios 5, capítulo número 5 de 2 de Corintios. Vea lo que el apóstol Pablo también nos dice. 2 de Corintios, capítulo número 5. Vea lo que dice, hermanos, conocido el pasaje, usted lo ha leído alguna vez. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Nueva criatura. ¿Las qué, hermanos? Todas las cosas viejas pasaron, todas esas cosas son hechas nuevas. Mire también el capítulo 10 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que la batalla se encuentra en la mente y que debemos de llevar todo pensamiento cautivo hacia la obediencia de Cristo. Es decir, que todo lo que pasa por nuestra mente lo debemos de llevar bajo el escáner divino, debemos de llevarlo bajo la propia palabra de Dios. Vea lo que dice 2 de Corintios 10, versículo número 3, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra ¿qué, hermanos? Conocimiento de Dios. Estos pensamientos que el enemigo sigue incrustando son siempre contra el conocimiento de Dios. Hermano, no todo pensamiento que pasa por tu mente es de Dios, hermano. No toda idea que pasa por su mente es de Dios. Satanás opera y trabaja sutilmente en los pensamientos de muchos de nosotros. Y tú te vas a dar cuenta cuando un pensamiento no es de Dios, cuando viola o se va en contra del conocimiento de Dios, y eso es a través de su palabra. Hay algo que siempre le falta al creyente, y es algo que muchos creyentes no han ejercitado ni han desarrollado, y eso se llama discernimiento. Y el discernimiento, hermanos, es una virtud que se desarrolla conociendo la palabra de Dios y escudriñándola, porque vamos a poder entender si lo que está pasando por nuestra mente es un pensamiento de Dios o no lo es. Por ejemplo, el apóstol Pedro, capítulo número 18, Cristo pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro responde inmediatamente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y más abajo, versículos más abajo, Cristo les dice que le era necesario ir a la cruz, y Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces Cristo le responde, quítate delante de mí,
Satanás me eres tropiezo. En ese mismo momento, en esa misma situación, en ese mismo suceso, Pedro tuvo un pensamiento correcto y uno incorrecto. Influencia positiva, negativa, hermanos. Muchos de nuestros pensamientos van a ser afectados y muchos de ellos no provienen de Dios. No todo lo que usted piensa es de Dios. No todas las ideas, planes, metas que surgen en su cabeza provienen de Dios. Estos argumentos se levantan contra el conocimiento de Dios. Sigamos leyendo. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento, lo debemos de llevar ¿a dónde, hermanos? A la obediencia a Cristo. Es allí donde nosotros vamos a podernos darnos cuenta si verdaderamente lo que está pasando por nuestra mente es de Dios o no lo es. Entonces el apóstol Pablo nos dice en Efesios que nuestra nueva vida en Cristo está marcada por una conducta como la de Cristo y una mente completamente renovada. La vida del hombre viejo ya no debe de salir a flote. Pero seguimos leyendo, hermanos, en el capítulo 4. Y luego Pablo, hermanos, nos dice en el versículo número 24 que nos vistamos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos amados, nuestro nuevo nacimiento está marcado por la voluntad de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús, dice capítulo 2 de Efesios, versículo número 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces el creyente, la nueva vida nuestra está marcada por justicia, está marcada por obediencia, está marcada por integridad y está marcada por santidad. Hermanos, esa es la nueva vida que debemos de llevar ahora. Entonces el creyente no debe de participar de todas aquellas actividades, acciones, comportamientos, pensamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver versículo 25 al 32. Hermanos, estos principios que vamos a ver del 25 al 32 son ejemplos que el apóstol Pablo pone de algunas cosas que debemos evitar, pero no está diciéndonos Pablo que debemos de llevar una vida de moralismo. No nos está dando reglas y normas para que las sigamos solamente, sino que Pablo nos está describiendo cómo debe de ser la vida del creyente en su vida práctica de manera diaria. Y comienza diciendo en el versículo 25 la primera cosa, por lo cual desechen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, le decía a un hermano la vez pasada, muchas veces nosotros vemos el pecado de manera, lo vemos tan sutil, tan insignificante. Vemos los pecados como algunos más graves que otros. Vemos el pecado como algo intrascendente. Y uno de esos pecados que vemos como intrascendentes es la mentira. Mentimos con facilidad, hablamos mentira, no decimos la verdad, no somos honestos, no somos íntegros en muchas cosas que decimos que vamos a hacer. Hermanos, pero dice el apóstol Pablo que la vida del creyente se basa, y una de esas muestras es que desecha, que tira, que abandona la mentira y que se vuelve un hombre, una mujer de verdad. Y note que esta aplicación, hermanos, se está hablando a la iglesia. Hermanos, una mentira puede dañar una congregación completa. Somos un cuerpo. Si una parte del cuerpo sufre una fisura, una cortada, sufre una laceración, una perforación, todo el cuerpo se duele, hermanos. Tiene que entender una cosa: todo pecado es dañino. No hay pecado chico, no hay pecado grande. Y hermanos, el apóstol Pablo dice: todo creyente debe de hablar con verdad. Hermanos, no debe de haber mentirosos, sino que cada uno de nosotros, dice el versículo 25, hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, debe haber transparencia en nuestras palabras, debe haber integridad en cada uno de nosotros, sea o no pastor, sea o no anciano, sea o no diácono. Todos nosotros debemos de ser íntegros en nuestra manera de vivir. Hay un montón de creyentes que son bien mentirosos.
Y justificamos la mentira, justificamos diciendo que es una mentira piadosa. No vemos la mentira como algo grave. Hermano, todo pecado trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. La mentira es un pecado altamente destructivo y dañino para una congregación. Y cuando hablamos de mentira, no solamente estamos hablando de esas formas en las que ocultamos ciertas verdades, sino también en una vida que no es íntegra y santa, una vida doble. Nosotros debemos de ser, hermanos, unas personas íntegras, de una sola pieza, personas transparentes. Lo que somos en el trabajo, lo somos en la iglesia. Lo que somos en la iglesia, lo somos en el hogar. Lo que somos en el hogar, lo somos en la iglesia, lo somos en el trabajo, lo somos con los vecinos, lo somos en nuestra familia inconversa. Nuestra vida es igual, es transparente. Somos sencillos, sinceros en todos los lugares donde nosotros estemos. Y a mí me encanta la vida de Job porque Dios mismo dice de Job: no has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la vida de un creyente. Un creyente debe ser sincero, genuino siempre. Mis hermanos, yo pregunto a ¿usted es una persona verdadera, una persona íntegra o una persona mentirosa? Hermanos, el creyente no debe de ser mentiroso. Verso 26 nos dice Pablo otra cualidad de la nueva vida en Cristo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, es cierto que todos nosotros vamos a tener enojo, y el enojo, hermanos, es indignación por algo. Es cierto que todos nosotros nos indignamos cuando vemos algo que no nos agrada, cuando alguien reacciona de una manera en la que a mí no me agrada. Y dice Pablo: está bien, airaos, pues enójense, o es válido enojarse, pero no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando dice que no se ponga el sol, quiere decir que no dejemos pasar el tiempo con ese enojo, porque es una apertura para darle lugar al diablo. Una cosa es enojarse, indignarse, sentirme molesto por alguna situación, y otra cosa muy diferente es reaccionar en base a mi enojo. Dice la palabra de Dios en Proverbios: el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Recuerdas tú, hermanos? Bueno, vamos a Mateo 5, quiero que tú lo leas. Creo que es Mateo 5 o 6, déjeme verlo. Vea que lo que Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, hablando de este tema. Es capítulo número 5, versículo número 21. Mateo capítulo 5, 21. Pablo no nos está enseñando moralismo, nos está diciendo cuál es la vida nueva que debemos de llevar en nuestro día a día. Nada de mentiras, ser verdaderos, y también en nuestro carácter. No sean iracundos, no dejen que el enojo los tome y los controle. Vea lo que dice el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, Cristo está enseñándonos aquí que la raíz de todo homicidio en este caso es la ira, el enojo, el deseo de lastimar, de ofender, de dañar a mi prójimo. Y cuando ese enojo no es controlado, cuando ese enojo ha quedado anidado en el corazón de nosotros, vamos a ser controlados por ese deseo, por ese enojo, al grado de llegar a lastimar, a ofender, a dañar a nuestro prójimo. Hermanos, ¿cuántas veces enojados no hemos dicho algo de lo cual nos hemos arrepentido en ese mismo momento o al día siguiente? Entre pareja, cuando estamos enojados y decimos algo hiriente a nuestro cónyuge, y al día siguiente que se nos baja ese enojo, empezamos a pedir disculpas. Perdóname, es que no te lo quise decir de esa manera, es que no quise lastimarte. No, hermanos, es que el enojo nos empuja a hacer algo, hermanos, que nosotros muchas veces o ya traíamos en el corazón, o con el simple hecho de querer lastimar o dañar a nuestro prójimo. Por eso dice el versículo 21 que la raíz del asesinato o del homicidio, hermanos, es el deseo, es el enojo, es la ira descontrolada que hay en una persona. Y la ley de Moisés enseñaba que había dos tipos de homicidio: el homicidio
involuntario, que era cuando alguna persona accidentalmente lastimaba a su hermano, y había una ciudad que se llamaban ciudades de refugio, y ellos huían a esos lugares para guardar su vida, para huir del vengador, pero no era un homicidio voluntario, que este es con toda la alevosía, con toda la ventaja, con todo el deseo de hacer daño. Hermanos, ¿cuántas personas no han quitado la vida por un momento de enojo? Por un choque. He visto gente que por un choque se han bajado, se han golpeado, se han herido, romper cristales, han golpeado a sus cónyuges, han golpeado de una manera incorrecta a sus hijos, han hecho graves cosas por un arrebato, por un momento de enojo. Y dice Pablo, es airado, sí, puedes indignarte, pero no dejes que ese enojo tome ocasión de ti, no le des lugar al diablo. Y hermanos amados, el enojo no debe de ser una cualidad en cada uno de nosotros. Eso no es parte de nuestra personalidad. Es un pecado que nosotros debemos de buscar erradicar. Y el creyente, hermanos, debe de ser una persona pacífica. Pacífica. Pero también Pablo nos dice en Efesios 5, vamos a ir rápidamente, hermanos, Efesios 4, perdón, versículo número 28, nos sigue diciendo la vida que debemos de llevar ahora en Cristo. El que hurtaba o el que robaba, no hurte más, sino que, hermanos, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Otra virtud de la vida de Cristo, hermanos, es que si alguien se dedicaba al hurto, dice el apóstol Pablo, entonces ya no lo va a hacer más. Y note que aquí hay un principio claro, hermanos. Aquí está hablando de un verdadero arrepentimiento. El que hurtaba, no hurte más. ¿Recuerdas esa mujer que había sido acusada de adulterio? ¿Qué le dijo Cristo? Hija, tus pecados te son perdonados, vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Ese es el arrepentimiento verdadero, hermanos. Dios perdona todo pecado. La Escritura dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios es un Dios misericordioso, ha perdonado nuestros pecados, pero un arrepentimiento genuino es aquel que renuncia a toda acción pecaminosa, ya abandona esa vida. Si era un ratero, hoy ya no lo es. Si era un borracho, hoy ya no lo es. Si era un drogadicto, hoy ya no lo practica. Si era alguien habituado a la pornografía, hoy es un hombre puro mentalmente, puro en cuanto a sus prácticas. Hermanos, el arrepentimiento es la virtud clara de un verdadero creyente, alguien que no practica lo mismo que practicaba en el pasado. Y dice Pablo, en el caso de los que hurtan, trabaje, haga algo diferente, corrija. Si antes quitabas al prójimo, ahora trabaja para que des. Vea que hay un completo cambio, un giro de 180 grados. Hermanos, aquí no está hablando de vestimentas, ni de prácticas litúrgicas, ni tampoco está hablando de cómo debemos de vernos en apariencia. Aquí Pablo nos dice la vida que debe de llevar uno, en tanto en su carácter, en su conducta y en su trato hacia otros. Hermanos, del creyente cambia internamente y eso se ve evidente externamente. Y la gente puede saber que hay algo diferente en nosotros a través de nuestras obras. Versículo 29 también nos habla en cuanto a nuestro léxico. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que ninguna palabra que sea ofensiva, palabras soez, palabras de doble sentido salga de nuestra boca, palabras que dañen, palabras que corrompen a la gente que escucha, chismes, ya sea malas palabras, ya sea contenido de doble sentido, sexual, cualquier tipo de palabras que puedan corromper a alguien que nos esté escuchando. Sino dice Pablo que nuestras palabras deben de edificar a los otros, deben de ayudar a los otros a crecer, palabras de aliento, de consuelo, de exhortación, palabras llenas del Espíritu Santo, palabras que ayuden a la otra persona a mejorar en su forma de vida. Queridos hermanos, hay tantas personas que se autodenominan cristianos que su léxico, hermanos, es completamente deplorable.
He visto personas que dicen que son cristianos y con chistes en doble sentido, con palabras, hermanos, que dejan mucho que desear, palabras hirientes, maldicientes. Incluso aquí en la iglesia he oído gente que se avienta unas groserías tan grandes y yo me quedo pensando, y eso no tiene ningún remordimiento en lo que está haciendo. Y algo que he aprendido, hermanos, es cuando a una persona se le sale una mala palabra, no es porque se le salió, es porque lo practica habitualmente y pues obviamente su mente lo traicionó. Es algo habitual, hermano, no se nos sale nada de la nada. Nada se nos sale porque sí, si no es algo que habitualmente nosotros hacemos. Y estamos tan programados, somos tan mecánicos muchas veces que ni cuenta nos damos que estamos utilizando un léxico incorrecto. Dice Pablo, su manera de hablar también debe ser distinta. Su carácter, su temperamento, sus acciones, su léxico, dice Pablo, todo eso debe de ser completamente distinto a la vida pasada si en verdad han aprendido a Cristo. Vea todo lo que un creyente tiene que modificar. Vea todo lo que un creyente debe de ser ejemplo. Vea todo lo que un creyente debe de ser distinto en los mínimos detalles. Hermanos, es que la vida en Cristo es un cambio radical. La vida en Cristo es un cambio total. Y es algo con lo que debemos de luchar todos los días de nuestra vida. Versículo 30 nos dice algo interesante y también importante, porque también habla de nuestra vida espiritual. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados en el día de la redención. Usted piensa a veces que contristar al Espíritu Santo es solamente practicar o hacer pecados que sean externamente feos, como inmoralidad o algo así. No, hermano, cualquiera de estas acciones contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella voz, aquella persona que está en nosotros, que nos dice lo que debemos hablar, lo que no debemos hablar, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer conforme a su palabra. Y cuando nosotros alteramos o ignoramos la voz del Espíritu Santo, nosotros lo estamos contristando. Y muchas veces el Espíritu Santo ya no está influyendo en nosotros. Es nuestra carne la que está completamente controlando lo que decimos, lo que hacemos, lo que vemos, nuestra conducta. Ya no es el Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo se va. El Espíritu Santo no se va nunca, porque la salvación no se pierde, pero el Espíritu Santo sí se contrista, deja de influir. Deja de llenarnos de su mente, de su palabra, deja de exhortarnos, deja de consolarnos, deja de influir en nosotros, hermanos. Y a medida de que nosotros estamos más distanciados del Espíritu Santo, nuestra carne empieza a tomar más control de nosotros, a manera que muchas de las acciones que cometemos o practicamos, hermanos, son 100% carnales. Son 100% carnales, y es importante que cada uno de nosotros, hermanos, estemos conscientes que el Espíritu Santo está ahí y que debemos de buscar la guía, la dirección y darle el control de nosotros, que el Espíritu Santo se encargue de nosotros, que haga lo que nosotros no podemos hacer. Versículo 31 ahora nos dice otras cosas que debemos de quitar y no vamos a abundar en ellas, pero dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Note que el apóstol Pablo claramente dice que debemos de eliminar todos aquellos sentimientos, emociones negativas que hagan que nosotros perdamos de vista la vida que ahora tenemos en Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros batallamos con estas cosas. La amargura es algo que a todos nos ha llegado en algún momento. El enojo, la ira, el gritar, el hablar malamente, hermanos, o el actuar maliciosamente, es algo que está en nosotros, pero que no distingue la vida de un creyente. Y verso 32, Pablo nos dice, ¿cómo debemos de ser los cristianos? Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Ve ahora la cualidad de la vida del creyente. Es alguien benigno, es alguien bondadoso, es alguien misericordioso, es alguien que está dispuesto a atender, a ayudar, a ofrecer su servicio para que otros estés bien. Es alguien que perdona las ofensas de aquellos que lo han ofendido, porque entiende que así como Dios lo ha perdonado a él
él también tiene que hacerlo y puede hacerlo, porque el perdón no nace en la naturaleza carnal, el perdón nace en la naturaleza espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, a perdonar a aquellos que nos han ofendido, y el perdón es el antídoto perfecto contra la amargura y el resentimiento. Es el antídoto perfecto para sanar las heridas del corazón. Entonces, un creyente, hermanos, es alguien que perdona, alguien que ama, alguien que tiene misericordia de otros. Hermanos, y va a sonar muy chusco porque a veces jugamos con esas cosas, pero un cristiano no vive, no tiene una cara larga, no es amargado, no es alguien inaccesible, no es alguien grotesco en su carácter, en su trato, no es alguien malacariento. El cristiano es alguien amable, alguien contento, gozoso, alegre, refleja gracia, refleja confianza, refleja la bondad de Dios. Hermanos, es que nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Y yo no me imagino a Cristo con cara larga, que alguien se le acercara y Cristo con cara, ¿qué quieres? ¿Para qué me quieres ahora? Gente fastidiosa, ya me tiene. No, hermano, yo me imagino al Cristo siempre buscando atender las necesidades de otro, pero cuando tenía que reprender también lo hacía. Entonces, hermanos amados, nuestro carácter debe de ser como el de Cristo. Y luego 5:1, y con ese terminamos, nos dice Pablo la conclusión, de una manera para introducir a la vida que debemos de reflejar afuera. Sean pues, entonces, sean ustedes imitadores de Dios como hijos amados. Entonces su vida imita al Padre. Entonces su vida es un reflejo del Padre. Mis amados hermanos, nuestra vida en Cristo entonces está marcada porque hemos nacido por el medio del Espíritu Santo, pero que se refleja a través de nuestra vida exterior. Alguien dijo por ahí que lo que a Dios le importa es el interior, no tanto el exterior. Hermanos, cuando el interior está bien, el exterior está bien. Aquellos que justifican su exterior diciendo mi exterior no importa tanto, no, hermanos, es que el interior perfecciona, embellece lo exterior. Porque lo exterior es lo que nosotros tenemos para reflejar el evangelio de la gracia de Dios que nos ha salvado. El exterior refleja la sal y la luz que nosotros somos. El exterior muestra la vida de Cristo, porque el exterior es un cristal que mira cómo está nuestro interior. Entonces, amados cristianos, realmente lo que la gente ve afuera, lo que la gente ve de nosotros, es la conclusión de lo que la gente cree que nosotros somos. ¿Y cuál es la percepción que la gente tiene de nosotros? ¿Hipócritas religiosos o personas que verdaderamente han hecho un cambio en su vida, que verdaderamente han sido renovados, que realmente han sido regenerados? Hermanos amados, este es un año nuevo. Y por la gracia de Dios también tenemos una vida nueva. Y que este año, hermanos, podamos reflejar la vida de Cristo en nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.